Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un gusto saludarles. ¿Ya escucharon a quién tenemos aquí? Y es que hoy tengo a mi amigo Moisés Resnick, pero él es director de Bet Shalom en México y Texas. Él es judío, creyente en Jesús, y nos va a ayudar a explorar la intrigante pregunta: ¿por qué muchos judíos no aceptan a Jesús como el Mesías? Y tengo en mis manos un libro, un bestseller, que se llama Perdón, Gracia y Revelación. Es el sistema para unir a dos pueblos separados por la historia. ¿Cómo estás, Moisés? Hola, muchas gracias. Gracias por abrir los micrófonos de tu espectacular podcast, y de verdad muchas gracias a toda la audiencia, y vamos a tocar un tema muy interesante, ¿verdad? Muchas gracias. Polémico, ¿verdad? Sin duda polémico. Causará en algún momento, algunos no les gustará, ¿no? ¿Cómo es el pueblo judío cuando se habla de esto? Pues no les gusta porque desgraciadamente en el judaísmo puede ser homosexual, puede ser ateo, puede ser agnóstico, puede ser budista, le llaman yubus, puede ser ortodoxo, religioso, pensar en otro Mesías, pero jamás de Jesús. Por eso un maestro mío me decía, ABC, anything but Christ, porque Jesús causa muchísimo ruido en el judaísmo, y ahorita en el podcast pues vamos a ver por qué causa tanto ruido. A ver, vamos a empezar por el principio, que suene a pleonasmo. ¿Qué significado ha tenido el término o el concepto Mesías en el contexto del judaísmo? Es que es muy interesante porque la idea del Mesías es una idea judía, es una idea del pueblo, soy egoísta o vanaglorioso, del pueblo elegido de Dios. Dios escogió al pueblo de Israel, no nada más a los judíos, porque Israel es la tribu de Judá, sí, pero al pueblo de Israel por chiquitos y por necios. Muy importante entenderlo. Así lo dice claramente en Deuteronomio 7. Te escogí por chiquito y por necio, porque si hubiera escogido a los grandes y obedientes, hubiera escogido a los chinos. ¿Ok? Y los escogió para que él se gloríe, y a través de ese pequeñito pueblo que son hoy por hoy 13 millones de personas, y más o menos ha estado así en toda la historia, donde tenemos 7,000 millones de habitantes en la Tierra y solo hay 13 millones. Somos el 0.002 de la población mundial. Es una locura. Entonces, el Mesías, ese Mesías redentor, ese Mesías que iba a traer la paz, siempre fue una idea judía. Entonces tenía que, obviamente, el pueblo judío ha hecho 3 regalos a la humanidad. Bueno, ha hecho muchos regalos, pero 3 regalos principales espiritualmente. Primero, la idea de un solo Dios. La idea de un solo Dios antes del judaísmo o de la religión de Israel, si quieres llamarla así, monoteísta, era los paganos idólatras con muchos dioses, politeístas, y después, a partir de Abraham, hay un pacto abrámico que se conoce como un solo Dios. De ahí nos da la ley, el pacto mosaico. La mayoría de las constituciones políticas están basadas en la Biblia. En no robarás, no matarás, todo está ahí. Y después viene el pacto mesiánico, donde iba a haber un Mesías redentor que nos iba a traer paz. La idea de un Mesías redentor, si tú estudias teología o gente que hemos estudiado la Biblia durante muchos años, hay muchísimos pasajes de un Mesías redentor, de un Mesías que nos va a hacer libre, que va a traer paz en el mundo, etcétera. Pero dentro de esos mismos pasajes en la Biblia hay 4 capítulos de un Mesías sufriente. Pero hay 40 de un Mesías redentor y hay como 4 de un Mesías sufriente. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías hijo de David, no un Mesías hijo de José. Por lo tanto, ese Mesías redentor es la idea mesiánica de un reino mesiánico, de un reino de espiritualidad, de amor, de paz, donde la oveja va a jugar con la víbora y las armas se van a tornar en
en herramientas de agricultura, todas esas profecías que vienen. Entonces, la idea, el Mesías tenía que venir a fuerzas del pueblo de Israel, porque era una promesa de Dios, pero además pues, era la idea mesiánica. Es como si te vas a China y tú les hablas de tacos. Pues para un mexicano un taco lo entendemos, un chino no va a entender un taco. Lo mismo aquí, la idea del Mesías tenía que venir del pueblo de Israel. En este sentido, ¿qué profecías específicas sobre el Mesías se encuentran en la Biblia hebrea, ¿no? Y que podamos entender, porque pues a lo mejor para mí una forma demasiado simplista es decir, pues es el mismo, el que esperan va a regresar y vino y reconocerán, pero es una cosa bastante simplista para la profundidad de lo que se espera. Y a mí me gusta tu manera de pensar, porque creo que en realidad es más simple de lo que lo hemos hecho. El problema, y vamos a específicamente por qué los judíos tienen tanto aberración ante Jesús o tanto rechazo ante Jesús, el problema es histórico. Ok. Pero primero vamos a entender cómo se llama el podcast de hoy, por qué los judíos no creen. Ajá. Primera razón, por mucho, los judíos no creen porque Dios les cerró los ojos y los oídos. No me creas. Vamos a leer Isaías 6:9. Isaías 6:9 dice, Él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y cierra sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón, se conviertan y sean sanados. Es fuertísima esta profecía. ¿Por qué? ¿Por qué haría así con su pueblo elegido? Ok, ahora me encanta tu pregunta como buena periodista. ¿Qué hubiera pasado si Dios no le hubiera cerrado los ojos y los oídos para que el pueblo judío rechazara al Mesías? Pues quizá no me hubiera adoptado. Es correcto. Y ahí está el corazón de un Dios increíble. Yo creo que te llegó la respuesta porque veo tu reacción en tu cara. Es un Dios amoroso. Es un Dios que dije, yo escogí este pueblo necio y chiquito para que rechacen, para que la bendición, lo dice claramente en Romanos, para que el rechazo del pueblo judío del Mesías sea la salvación de los gentiles. Y esos gentiles son injertados al árbol de Abraham, de Isaac y de Israel. Por lo tanto, son nuestros hermanos. Pero si el pueblo judío se hubiera quedado con el Mesías, hubiera sido como ese señor de los anillos. Es mi anillo, es mi anillo. Y se quedan con la promesa y el mundo queda pagano y politeísta. El rechazo, escúchame muy bien esto, el rechazo del pueblo judío es la salvación del mundo. Pero el mundo no lo entendió. Y entonces cuando empieza a generar una religión, desde pequeño, a partir del año 130, o sea, en el cristianismo primitivo, del año 30 al año 132, eran casi puros judíos. Pero a partir del año 132, después de la revolución de Bar Kokhba, no vamos a entrar a la historia porque nos acabamos el podcast, pero hay una revolución en el año 132. El templo se destruye en el año 70 y después del año 132, casi todos los judíos son expulsados de la Tierra Santa. Quedan muy pocos judíos. Y en esos entonces van a otros países donde hay gentiles. Y en eso se empieza a predicar. Obviamente Pablo siendo el primer predicador en el mundo gentil, ¿no? Éfeso, Gálatas, que es Galicia, que es España, etcétera, etcétera, Turquía, ¿no? Etcétera. Al final de cuentas, empieza a haber unos creyentes en Jesús que no tienen el contexto judío. Y entonces dicen, los judíos lo rechazaron. Los judíos lo rechazaron. Porque en el Evangelio de Juan no entendía perfecto. Cuando hablaba de los judíos, estaba hablando de los fariseos. Ajá. Y no todos los fariseos no creyeron, obviamente muchos creyeron. Claro. Y entonces dice, lo rechazaron y no entendieron. Y entonces empieza a haber un antisemitismo cristiano, Sí, que nadie ha escuchado eso muchas veces. Yo lo vi aquí en tu libro. Ajá, este antisemitismo cristiano. Desde a partir del año 133. Y muchos de los padres de nuestra iglesia eran antisemitas. Martín Lutero, que es sin duda uno de los reformistas, o el reformista más importante de toda la historia, o sea, Calvino y Lutero son los que se salen del catolicismo y reinician el cristianismo, porque desgraciadamente o agraciadamente todo el cristianismo actual
absolutamente todo, viene del catolicismo, excepto el judaísmo mesiánico, Sí. que seríamos la religión más antigua de la historia, los judíos creyentes en Jesús. Ujú. Y entonces Martín Lutero tiene una revelación clara que los judíos tienen que convertirse, mala palabra, completarse. Yo les digo completarse. El judío no se convierte a nada, se completa. Ya tiene el Viejo Testamento, desde el Nuevo, para tener la gracia y el perdón. Entonces no se convierte, se completa. Qué maravilla, no lo había oído. Por eso yo soy un judío completo. Entonces, no se convierte en nada, no se quiere convertir en nada, es completarse. Y dice que se tienen que completar y tiene una revelación, pero le empieza a predicar a los judíos y los judíos lo rebotan. Acaba volviéndose uno de los peores antisemitas de toda la historia. Tanto que Hitler, en las cámaras de gas y en los hornos del Holocausto, cantaban afuera himnos de Martín Lutero. El pueblo judío, escucha, es lo más paradójico que podemos ver. El pueblo judío ha sido perseguido 2000 años por haber negado a Jesús, que es lo más grandioso que pudo haber pasado para la salvación del mundo. Y entonces, como tú mataste a Jesús, tú debes ser perseguido. Históricamente, durante 2000 años, ha sido así. Mis abuelos, te voy a contar de un lado y del otro lado. Mis abuelos del lado de Rusia y Polonia, con los zares, ¿no? Que eran zares católicos, con una cruz roja y un manto blanco, decapitaron a 6 de los 8 hermanos de mi abuela. Enfrente de ellos, decapitados por ser judíos. Mi otro tío tuvo que escapar de las cloacas, literal, de las cloacas del Holocausto. Se tuvo que dormir en los excusados 2 días para poder escapar. El pueblo judío ha sido perseguido 1825, o sea, una y otra, expulsión de Francia, expulsión de Inglaterra, expulsión de España, expulsión de Turquía, expulsión de Siria, de Jordania, una y otra vez. En México llegan las guerras cristeras de México y si vamos a México, aquí al centro del Museo de Tortura, ¿a quiénes torturaban? A los judíos. En la Inquisición, ¿a quiénes quemaban? ¿A los judíos o a las brujas? Y a los homosexuales también. Y bueno, la palabra y también habla acerca de cómo debemos de ser con el pueblo judío. Claro, dice bendecir, bendecir al que te bendigan y maldecir al que te maldigan. Génesis 12:3. Pero la iglesia no lo entendió al principio. Inclusive hoy por hoy, acabo de tener una reunión, no voy a decir nombres, con una persona, un pastor súper importante, que me dijo que el presbiterio, bueno, de la iglesia presbiteriana, perdón, el mero, dijo que ya no tenemos nada que ver con Israel. Que no tenemos por qué bendecir a Israel. O sea, pues tenemos un problema grave. Entonces, Dios es un Dios de círculos. Dios confunde el lenguaje en la Torre de Babel y lo recupera en Hechos 2. Ajá. Increíble, ¿no? O sea, hay confusión y después hay lenguajes. Increíble. Dios expulsa a Adán y Eva del jardín del Edén para que nosotros pues regresemos a la Nueva Jerusalén. Lo mismo, la salvación del pueblo gentil fue por un judío. La salvación viene por los judíos, así se lo dice claramente la carta de Romanos. Pero ahora los gentiles, ¿qué tienen que hacer? Provocar a celos al judío y pedirle perdón. Por eso mi libro se llama PGR. Y no quiere decir perdón, no quiere decir Policía General de la República, quiere decir perdón, gracias y revelación. O Procuraduría General de la República, sino perdón, gracias y revelación. Exacto. ¿Qué tiene que ver el perdón, la gracia y cómo llega la revelación? El libro que tienes en tus manos, que hoy, a Dios gracias, es un bestseller, fue como un taller. Fue cuando me fui a estudiar mi maestría en teología, me dijo mi maestra Helen Diller, bueno, tienes que hacer investigación. Le dije, no voy a hacer investigación, soy quiropráctico, entonces, y soy consultor de negocios, además, déjame hacer un taller. Y empezó como un taller. Y fue un taller que empezamos literalmente a miles y miles de pastores. Y después lo hicimos libro. Y la primera sección habla del perdón que tiene que pedirle cualquier creyente al pueblo judío. ¿Por qué? Porque la historia de 2000 años es de persecución. Tú mataste a Cristo, entonces tú ya no eres Israel, ahora yo soy Israel, que se llama teoría del reemplazo. Entonces las promesas ya no son para ti, son mías, y tú negaste a Cristo, entonces ya no tienes nada, no tienes perdón, por eso eres un judío errante, y por eso Dios está castigado. Que también hay una parte cierto, que también Dios ha castigado al pueblo judío. También hay una parte serio, cierto, pero entonces decirle perdón, porque lo representamos como creyentes cristianos, literalmente al pueblo judío,
no veo un Dios de vida, no veo un Jesús vivo, veo un Jesús muerto que me quiere matar a mí también. Entonces, la parte es, perdón, porque cuando tú discutes con tu marido y se pone caliente la cosa, pero de repente uno de los dos dice, perdón, ¿qué pasa? Se calma. Se calma la cosa. El asunto. perdón es milagroso. No hay otro. Yeshua, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿En qué momento, pues, el pueblo judío lo va a reconocer? Vamos a llegar a eso. Y luego, gracias es donde el pueblo cristiano le da gracias por la revelación del Dios de Abraham, gracias por los pactos, gracias por las Moadim o fiestas, por el Shabbat, por los 10 mandamientos, por la fiesta de Pascua donde Jesús es crucificado, porque todas las fiestas que no son judías, claro, son fiestas bíblicas, ahí es donde tenemos otra vez un error, son fiestas bíblicas, no de los judíos, no de los hebreos, son las fiestas de Dios. Levítico 23 dice, estas son las fiestas del Señor. Pues, ¿de qué Señor? Pues tu Dios y mi Dios. Entonces, gracias por las fiestas, gracias por el Shabbat, gracias por los mandamientos. Y fíjate, utilizamos psicología inversa para pasar al siguiente capítulo. Dice, y gracias por negar a Jesús. Cuando un cristiano le dice a un judío, gracias por haber negado a Jesús, el judío se craquela, es como un Lego que se empieza a desarmar, porque dice, ¿cómo? Si por 2000 años me has perseguido por matar a Jesús, que no, obviamente no lo mató el pueblo judío, lo mataste tú, lo maté yo. Él murió por nuestros pecados, él mismo entregó su vida. Así dice Isaías 53. ¿Cómo me puedes agradecer por haberlo negado? Porque tu negación me salvó. Y ahí le dices, vamos a pasar a la revelación. Y aquí están todas las profecías, es tu Mesías, me lo prestaste por 2000 años, pero es tuyo. Y para que él regrese, Mateo 23:39 dice, Yeshua está hablando a Jerusalén, le dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de juntarte como la gallina trata de juntar a sus polluelos? Pero tú que negaste y mataste a tus profetas, no me verás más hasta que tú, Jerusalén, que está hablando directamente a todos los judíos, digas, Baruch Abba Beshem Adonai, bendito eres el que viene en el nombre del Señor. Le está hablando a Jerusalén. Y Lucas 16 dice que él va a regresar cuando Jerusalén ya esté en posesión de los judíos, que a Dios gracias a partir de 1967 ya está, y todas las naciones hayan escuchado de Jesús, que ya estamos cerquita de ahí. Por lo tanto, si los judíos empiezan a creer en Jesús como un servidor, no es corporativo todavía, yo soy un frijolito ¿no? Un granito de arena en la arena. Jerusalén ya está en posesión de los judíos, que ya está. Y el evangelio está llegando a todas partes. Esas son las 3 condiciones para que él regrese. Y a tu pregunta, ¿cuándo va a regresar? No lo sé. Creo que está cerca. La respuesta es absolutamente sí, y más con lo que está pasando en Medio Oriente. Pero dice Zacarías 12:10. Dice, y mirarán a quien han traspasado y llorarán como si llora por su hijo unigénito. Y en ese día derramaré mi espíritu en Jerusalén y me mirarán y llorarán. Y en el 13:6 dice, y le preguntarán, ¿qué son esas heridas en tus manos? Y él contestará, fui herido en casa de mis amigos. Y ahí es cuando se les va a revelar. Así como José el soñador en Génesis 45, está vestido de egipcio, ¿no? Pelón y todo, así como vemos las películas, a lo mejor con una barba larga, no sé. No sé, no sabemos, pero posiblemente como egipcio, obviamente. Era el visir, ¿no? Era la mano derecha, era el gobernador de Egipto. Claro. Pues obviamente, y vienen sus hermanos judíos. Bueno, no judíos, Israel, porque son las 12 tribus de Israel. Y cuando los encierra en el cuarto, él llora y les dice, hola, yo soy su hermano José, el cual me vendiste por un bien mayor. No te preocupes, todo obra para bien. Asimismo, Yeshua va a bajar de los cielos, va a juntar al pueblo de Israel, al pueblo judío, y le va a decir, no te preocupes, me rechazaste por un bien mayor. Yo soy tu hermano judío, Yeshua. No, pues así está escrito. Así está escrito. Así está escrito y así será. Y bueno, yo siempre he sido muy respetuosa porque a todos nos llega nuestro momento de revelación y nuestro tiempo. O sea, yo viví con una venda dentro de mi mismo, dentro de mis mismas creencias, ¿no? Yo también. Entonces, estás en una búsqueda hasta que decide hablarte, revelarse y presentarse ante ti, ¿no? Claro, el otro día que platicamos
fuera del escenario, pues, vimos que nuestros viajes son relativamente similares. Hasta en tiempo. Hasta en tiempo, o sea, somos como, yo era ecuménico, de todo es bueno, yo usaba una gorra que me tenía una media luna, una cruz y una estrella de David, y un I Ching, o el Yin Yang, o sea, como que todos somos iguales, y de repente yo tuve un encuentro con Jesús, así, igual que Pablo, igualito que Pablo, o sea, yo tuve un encuentro con Jesús y se me cayeron las escamas. Sí, ¿Por qué yo creo en Jesús y los demás no? Pues porque a mí se me reveló. claro. Es individual. ¿Se va a revelar corporativamente? La respuesta es absolutamente sí. Si tú lees el Apocalipsis, los 144,000 Claro. son del pueblo de Israel, obvio. Son de las 11, bueno, son de las 12 tribus de Israel, porque Dan no entra. Son de las 12 tribus de Israel que tienen la ley y la revelación del Mesías. Entonces, nosotros como creyentes, predicarle al pueblo judío es clave, pero hay que aprender a predicarle, porque van, Sin juicio. porque van a tener objeciones muy Sí, diferentes claro. Sin juicio, sin señalamientos, porque pues eso no es Jesús. Claro que no. Y la gente se enoja, es que yo no puedo entender por qué los judíos no entienden si están claras las profecías. Oye, si a ti hubieran matado durante 2000 años a tu familia, tú estarías creyendo. No, también rechazarías. El problema es histórico, no teológico. No teológico, porque cuando te sientas hablando del Tanaj, que es el Antiguo Testamento, que el Antiguo no tiene nada, pero el Tanaj, ¿no? Y abres las profecías, Jesús se revela claramente. Uh-huh. O sea, desde su nacimiento, su concepción, no en Belén, en Betlehem, etcétera, etcétera. O sea, Isaías 53, está claro, Salmo 22, o sea, que es vendido por las 30 piezas de plata. O sea, hay muchísimas profecías claras donde te apunta Jesús. Pues ahí está. Por favor, ¿hay manera de conseguir el libro? Sí, en Amazon buscas Perdón, Gracias y Revelación. Es importante poner del doctor Moisés Resnick, Perdón, Gracias, Revelación, Moisés, y ya vamos a aparecer. Y ahí lo puedes adquirir con mucho gusto. O puedes venir a Bet Shalom, México, y ahí te regalamos una copia. Ahí. No, pues sí, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A mí se me hizo, a lo mejor se me hace muy sencillas ciertas cosas porque las adapto a mi vida. Cuando dijiste, no, gracias por haber negado, ¿no? Es como decir, ¿cómo vas a dar gracias por algo? Y digo, ay, creo que voy a dar gracias por no haber tenido un hijo biológico, porque de la otra manera no hubiera llegado mi hijo adoptado. Claro. No, o sea, no sabemos los planes que Dios tiene. Dios tiene unos caminos perfectos y la palabra que me encanta es confiar. Sí. Es con fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando confiamos en su camino, si tú me dijeras, no hace mucho, yo llegué a Cristo en 2007, si tú me lo hubieras dicho en 2006, o sea, hace menos de 20 años, oye, tú vas a estar predicando la palabra de Dios y vas a estar viajando y vas a estar entrenando a pastores y vas a hablar de Cristo, diría, claro que no, ellos son los gentiles, ellos son unos paganos que le rezan a un Dios hombre. Sí. Bueno, y yo no alucinaba un poco a los cristianos. Pero Dios nos pero yo creo que Dios se ha de estar riendo cuando ves, nada más deja que llegue tu tiempo. Exacto. Ay, pues más pronto que un gracias. hablador que un cojo. Te veo prontito para que nos sigas hablando. Me gustaría también que habláramos de las fiestas. Perfecto. Porque hay desconocimiento de las fiestas judías y de las fiestas bíblicas. Porque si la Biblia es tu Biblia y es tu libro y mi libro, sí, y dice, y estas son las fiestas del Señor, ¿qué Señor? ¿De Dios? Ahí está el problema. Y tenemos tan arraigado, y no es por criticarte ni mucho menos. No, es tan arraigado. Las fiestas judías no son de los judíos, son de los hijos de Israel. Y si tu papá es Dios, es tu Dios, y tu Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, bueno, pues entonces ¿nos enseñas? Con mucho gusto. Vale, pues ya quedamos en eso. Yo le agradezco mucho. Mira qué interesante cosas. Todos los días aprendemos. Gracias por haber estado con nosotros. De la abundancia del corazón, habla la boca. Nos seguimos escuchando.